¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al Lunes Literario, edición miércoles otra vez. Como saben, a inicios de semana estuve un poquito ocupado tomando un curso de microcirugía periodontal que se los recomiendo a todos. Es una nueva perspectiva, te abre mucho panorama hacia los procedimientos periodontales, ¿no? Y pues vistos, haz de cuenta aquí en tu cara, ¿no? El día de hoy vamos a estar revisando un artículo de un nuevo, bueno, no es nuevo, ¿verdad? De un biomaterial que descubrí yo recientemente y que me voló la cabeza. En serio, no me imaginé existiera ese tipo de biomateriales, ¿no? Para no hacérselas más larga, vamos a empezar. Como podemos ver aquí es el éxito de un implante y pues bueno, su lado protésico también. Siguiendo una guía perimplantar de regeneración ósea en una zona estética usando una membrana de hueso cortical de equino y un injerto óseo tratado con enzimas, también de equinos, que viene de origen equino. Y este es un estudio retrospectivo con un seguimiento de 9 años. Vamos a empezar. Luego te dice que, pues bueno, para poner un implante, pues tienes que ponerlos en un sitio donde te dé la mayor probabilidad de éxito, ya sea estético y de rehabilitación o protésica. El hueso en estos sitios estar falto de o no tener suficiente hueso para darle una estabilidad primaria adecuada, que es el requisito número uno a la hora de poner implantes. Y pues porque ya sea que tenga un defecto congénito, que haya sufrido un trauma en esa zona, o por atrofia ósea, por edentulismo. Recuerden que el edentulismo, bueno, que las personas edéntulos no necesariamente son viejitos, ¿no? Como les decimos aquí en México, son personas de la tercera edad, sino que también puede ser pues cualquier persona, ¿no? Que por X o Y razón haya perdido algún diente. Para restaurar el volumen y permitir la inserción del implante, necesitas pues estabilidad primaria, ¿no? En muchos casos se necesita un aumento óseo para obtener un mejor y más estable output o resultado estético cuando los implantes pueden ser colocados. Eh, para para las membranas se usan mucho en la regeneración ósea guiada. Aquí vamos a ver mucho la GBR, Guided Bone Regeneration. Este es la regeneración ósea guiada. Y pues bueno, para cuando vamos a usar membranas, hay que recordar que las membranas deben de estar en la cara, digamos, oclusal o estar en el lado oclusal del defecto que estamos tratando, que sean mantenedoras de espacio, es decir, que mantengan ese espacio que necesita el hueso para regenerarse y que sean biocompatibles, que no vayan a causar algún tipo de alergia o algún tipo de rechazo del cuerpo, pues porque ahí nos saldría más caro el caldo que las albóndigas, como decimos aquí en México. Y pues, bueno, aquí digo, aquí ya menciona unas barreras homologadas o homólogas de hueso, hechos de hueso humano desmineralizado y de la parte cortical, hechas sheets, hechas sábanas, así como podemos ver aquí en la imagen. También han probado que se pueden usar exitosamente en los procedimientos de regeneración ósea guiada para manejar la perforación del seno, ¿no? La perforación de la membrana del seno. Más que nada, estas membranas se utilizan para este tipo de situaciones. Y por otro lado, hay evidencia publicada que, que narra los problemas con esta membrana concernientes a qué tan disponible está, que eso es algo que voy a tocar ahorita al final, y pues los costos, ¿no? Que puedan generar estas al ser unas membranas que vienen también de personas, ¿no? Que vienen de origen homólogo, de origen propio de personas, ¿no? Que no son de animales o de cadáveres. Este, y vamos a estar hablando también de las sábanas o las hojas, o sí, pues las hojas de hueso laminar. Es una lámina delgada y flexible, hecha parcialmente de hueso equino desmineralizado, de hueso cortical equino desmineralizado. Su manufactura involucra eliminar los antígenos que vienen del hueso cortical equino,
a través de enzimas digestivas, mientras que se pueda preservar su origen estructural, ¿no? Para tener un colágeno óseo. Hay que recordar que el hueso también es un tipo de tejido conjuntivo o conectivo. Bueno, también se mencionaba otro caso en el que se mostró que eran efectivas para mantener el perfil óseo en la parte anterior del maxilar cuando se usan en combinación con un injerto óseo, con un biomaterial óseo que viene también de los equinos y que es tratado con enzimas. En este paciente, en este que acabamos de mencionar, se le realizó una tomografía de cone beam computarizada en un periodo de 5 años y mostró que los niveles de hueso perimplantares y la anchura o la espesura de la cresta ósea se mantuvieron sin cambios y que la capa cortical del hueso en la parte que no se usó el injerto ni la membrana cortical, también estuvo sujeta a remodelación. Entonces, este injerto con esta membrana de hueso cortical se adaptó muy bien. Aquí dice que hay evidencia preliminar a mediano plazo que se puede tener éxito ya sea en la parte protésica y en la parte de la colocación del implante cuando se usa este tipo de procedimientos, ¿no? Un biomaterial óseo proveniente de los equinos con esa membrana cortical también proveniente de los equinos, de hueso cortical. Y vamos a hablar ahora sí ya de materiales y métodos. Se usó la membrana de hueso cortical de la marca Osteoplant Cortical, Osteoplant. El modelo es Osteoplant Cortical Membrane, la marca es Biotech. Esa marca se usó para este archivo, este artículo, esta investigación. Quiero ver qué año fue, en 2019. Entonces, se usó, me llamó la atención la fecha porque dicen que pacientes tratados entre enero del 2007 y diciembre del 2009. Pero no, yo sabía que era reciente, tiene 2 años apenas este artículo, entonces es muy buena evidencia. Los récords o los registros que se incluyeron nada más, sí se realizó un aumento óseo o un aumento de la cresta ósea en los sectores anteriores, ya sea de maxilar o de mandíbula, incluyendo en los sectores premolares, ¿no? Si los pacientes fueron también rehabilitados a través de un implante en una sola, digamos, en un solo paso, y si recibieron 1 o 2 implantes que se osteointegraban en el sitio en el que se hizo la regeneración ósea y que se dejaron sumergidos por lo menos 3 meses para que se osteointegraran, ¿no? Y solamente se incluyeron casos que la rehabilitación protésica fue realizada más de 8 semanas después de colocar el implante y que la prótesis definitiva, ya sea atornillada o cementada, haya sido colocada por lo menos 30 días, pero no después de 60 días después de la provisional. Entonces, vamos a ver cómo evaluaron este proceso, porque este es importante para saber bajo qué protocolo podemos utilizar, ¿no? Si se usa en sitios anteriores, hasta premolares, o sea, los molares quedan excluidos, fueron rehabilitados con un implante digamos, colocado en una sola intención. Fueron uno o 2 implantes en la zona que hicimos el aumento de hueso, la regeneración ósea, y que se dejaron, porque colocamos el implante y lo dejamos sumergido 3 meses. En 8 semanas colocamos ahora sí nuestra corona provisional en ese implante y después de 30 días, o sea, de 1 a 2 meses después de que colocamos la corona provisional, ya colocamos la definitiva. Todos los procedimientos para aumento de cresta ósea fueron utilizados con la misma membrana, ¿no? Y ya sea el mismo biomaterial, injerto óseo, o con la misma membrana. Los implantes eran cilíndricos del mismo modelo del Hype de Dentsply y se tomaron radiografías a la hora de colocar el implante y en los puntos de 6, 12, 36, todo eso, meses. O sea, si se fijan, estuvieron casi 10 años, 9 años, 10 años serían 120 meses, estuvieron 9 años bajo control. Ok,
¿ok? Y pues bueno, se llevó también control histológico o con tomografía, si se consideró como necesario. Ok, después de la examinación clínica y evaluación radiográfica, se les hizo la cirugía de esta manera, ¿no? Primero se les dio profilaxis antibiótica, amoxicilina o me parece que también les dieron, no, pues nomás amoxicilina. 2 gramos una hora antes y una cada 12 horas por 8 a 10 días después de la cirugía. Se les recetó un enjuague con clorexidina por 2 semanas después de la cirugía. Se accedió al defecto óseo elevando un colgajo, obviamente espesor total. Los implantes, se preparó el sitio del implante y ok, se llevaron a cabo pues la osteotomía a la hora de colocar los implantes, haciendo usando una fresa rotatoria. Los defectos óseos fueron injertados usando el injerto el injerto óseo bovino en proporción 1:1 en una mezcla de hueso de otro biomaterial que es gránulos de hueso cortical y esponjoso de 0.5 a 1 milímetro de diámetro o de tamaño, pues. Y después de haber sido hidratados usando una solución salina, bla, bla, bla. Ok. Una 25 por 25 por 0.02, o sea, 25 milímetros, eso era un cuadrado de 25 milímetros y espesor de 0.2 milímetros, o un rectángulo de 50 por 25 de 0.2 milímetros. Cualquiera de esas dos membranas, dependiendo del caso, supongo que del tamaño del defecto que se estaba tratando, también fue colocada después de esta técnica de esta combinación pues, de biomaterial óseo. Se coloca el polvito, digamos así, el biomaterial óseo, se tapa con la membrana de estos tamaños. Obviamente se le dio forma, no se dejó así el cuadro o el rectángulo, se le dio forma usando tijeras y después fue hidratada usando también solución salina y colocada en el lado vestibular del defecto, bueno, de la cresta del hueso. Permitiendo que se traslapara con los márgenes del defecto por lo menos 3 milímetros. La membrana fusada fue bloqueada usando de 1 a 3 tachuelas de titanio del modelo Fríos marca Dentsply en donde decía overlapping con el defecto. Se suturó, se tapó el colgajo, se elevó el colgajo, bueno, se suturó el colgajo usando una sutura 5 ceros no reabsorbible y la sutura se le retiró de 10 a 14 días después. Se usó antibiótico y analgésicos y después de 3 a 4 meses después, siguiendo una terapia antibiótica de profilaxis antibiótica y analgésicos, se expusieron los implantes y se colocó un cicatrizal. Cuando fue posible, se removieron las tachuelas, realizando una pequeña incisión en el tejido blando y pues sacarlos, ¿no? Sacarlos después de 8 semanas o más, habiendo ya conseguido un acondicionamiento de los tejidos blandos, se colocó una prótesis provisional y después la definitiva se colocó un mes después. Se sacaron datos de pérdida ósea marginal, bueno, de pérdida ósea marginal, digamos en el día 0 y en cada punto después con los puntos que ya se mencionaron en cada cierto tiempo que estaban en estos meses. Ok, ¿cómo sabemos qué tanta pérdida ósea se tuvo? Pérdida ósea marginal. Se obtiene restándole el nivel óseo, digamos, perimplantar, en un punto, por ejemplo, los 3 meses,
al nivel óseo que teníamos en el base, en el día cero, ¿no? Entonces, si yo le mido ahorita en el día 90 y tiene, digamos, una altura, no sé, de 5 milímetros, y en el día cero tenía una altura de 6 milímetros, pues bueno, ahí perdí 1 milímetro, ¿no? Es muy sencillo ese cálculo. Aquí tenemos como fotografías del procedimiento. Aquí tenemos digamos, el día cero, aquí está. Vemos que el lateral es el póntico. Aquí vemos cómo tenemos una depresión, un colapso del hueso maxilar en ambas direcciones. Cuando se eleva el colgajo, vean esta dimensión tan disminuida. Aquí se levanta el colgajo, se coloca el implante, aquí está el implante colocado, se coloca el injerto, el biomaterial. Después se pone la membrana de hueso cortical. Aquí vemos una tachuela sujetándola. Aquí vemos el cicatrizal del implante y se sutura, ¿no? Se entierra el implante por X número de meses. Aquí vimos que eran 8 semanas por 2 meses. Aquí vemos ya el posoperatorio a los 2 meses, supongo que es. Se levanta el colgajo para retirar tanto la tachuela como el cicatrizal. Y pues bueno, ya se coloca una prótesis temporal. Vemos que tiene el perfil de emergencia muy bueno, las repreparaciones de los pilares. Y pues bueno, aquí ya vemos también algo le habrán hecho al central, porque si se fijan también el margen gingival del central ya se ve un poquito más parejito, más estético, más armónico. Y aquí pues ya el follow-up se ve genial. Bueno, vamos a ver aquí los resultados. La edad de los pacientes eran de 36 a 73 años y 9 de esos sujetos fumaban menos de 10 cigarros al día. 21 implantes se colocaron en el maxilar y 23 en la mandíbula, entonces más o menos la misma cantidad. 20 pacientes recibieron un implante y 12 pacientes recibieron 2 implantes. Los tamaños de los implantes, los diámetros variaron de 3.8 a 4.5 y las longitudes de 9.5 a 13. Entonces vemos que fueron implantes generalmente, o bueno, delgados y largos. Y pues bueno, era la zona estética, ¿no? Que se esperaba. Los pacientes fueron rehabilitados con 30 implantes atornillados, bueno, las coronas atornilladas y con 2 coronas cementadas. El tiempo promedio para cargar los implantes fue en el seguimiento de 9 años, fue de, caray, average loading time. Ok, en el seguimiento fueron 102 meses. Ok. Esto no estoy tan seguro, fíjense, si lo subrayé, no estoy tan seguro de qué signifique. Si alguien está viendo esto y ve que sabe la respuesta a esta duda, por favor, escríbanla aquí en los comentarios. Se tuvieron 2 casos de perimplantitis, afectando dos implantes, una en una mujer fumadora y ambos mostraron una pérdida ósea ósea marginal significativa. Ay, caray, que llegó hasta la mitad del implante aproximadamente. Los valores promedio de pérdida ósea marginal en las visitas de control están en la tabla 1. En el nivel del implante, una resorción marginal ósea de 0.32 con una desviación estándar de 0.25 milímetros fue observada. Ok, ya después de los 4 años, del seguimiento de los 4 años, ya se estabilizó más o menos el margen gingival. Aquí lo podemos ver. Ok. ¿Dónde está? En la tabla 1. ¿Dónde está la tabla 1? Acá está. Ok. Aquí vemos que no se perdió tanto. A los 6 meses se veía una pérdida, digamos, del 0.18 y a los 9 años se veía casi el doble, pero son 0.36 milímetros, no es tanto. Entonces, bueno, la evaluación histológica se tuvo con 12 muestras de membranas recolectadas a los 4.2 meses después de la cirugía para todos los sujetos o para todas las muestras.
no se detectó ningún signo de inflamación, no hubo perforaciones, tenía algunas zonas de remodelación que se pudieron observar. Una tomografía de control se tomó en 12 de los 32 casos. Ok, miren, en todos los ejemplos, en todos los sujetos, se mostró una capa cortical variable en su grosor, en donde se colocó una membrana, una membrana cortical. Entonces, bueno, pues para eso la colocamos, ¿no? Para asegurar esa estabilidad primaria que te da una capa, una cortical, una cortical ósea. Hay que recordar que hay diferentes tipos de hueso y hay ciertos huesos que no son aptos para los implantes, perdón. Entonces, si colocamos un implante donde no sabemos qué tipo de hueso hay, pues bueno, no muy probablemente, ¿no? Corremos el riesgo de que ese hueso sea a lo mejor un hueso tipo 4, así como muy arenoso, muy débil, y pues bueno, el implante vaya a fracasar, ¿no? En cambio, si tenemos previamente una capa de hueso cortical, le da o nos asegura que hay esa cierta estabilidad y esa cierta altura, ¿no? Que ya no se va a perder tanto, que ya no se va a reabsorber, como vemos aquí en la tabla. Los factores que contribuyen a un resultado exitoso de un procedimiento de regeneración ósea guiada, además de la técnica quirúrgica y esos relacionados al paciente, incluyen las características de la membrana, como la persistencia, como un efecto de barrera. Es más, las membranas que se absorben muy rápidamente, pues pierden ese efecto de barrera, ¿no? Por ejemplo, si se absorbieran a las 4 o 6 semanas, pues bueno, ya después de las 6 semanas, ya no actúan como barrera y pues bueno, el tejido conectivo que está sobre el hueso pues puede empezar a invadir ese espacio y el hueso pues puede resultar de una calidad cuestionable, ¿no? Que también cuenta la estabilidad que le da, que sea firme, que se sujete ahí, por ejemplo, con las tachuelas, perdón, o con las suturas, y pues bueno, que mantenga su forma también, ese espacio, ¿no? Que no se colapse tan rápido. La porosidad de la membrana de la barrera también juega un papel importante, aquí lo que les decía, en la invasión celular y que se permita que fluyan los fluidos, el oxígeno, los nutrientes como los factores de crecimiento. Y finalmente la membrana, las esquinas de la membrana o las orillas o el contorno de la membrana debe de crear un sello que sea capaz de prevenir que el tejido conectivo invada el sitio del defecto óseo, ¿no? Como les decía ahorita, afectándonos el resultado. Ok. Las membranas de este estudio pueden mostrar una porosidad óptima porque están hechas de hueso cortical. Ok, estas membranas, por lo tanto, tienen tienen una capacidad apropiada para intercambio de fluidos, oxígenos y nutrientes en el hueso. Aquí vemos una secuencia de radiografías. Son a los 12, 24, 48, ok. De izquierda a derecha. 12, 4, 48. 12, 24, 48, 96 y 108 meses. Bueno, aquí a los 108 meses ya no se ve tan padre como probablemente a lo mejor aquí a los 96. Algo pasó en este año. Algo pasó en este año. Pero bueno, aquí vemos que se nota una capa cortical. Aquí vemos un poquito más radiopaca. Y pues bueno, las membranas corticales deberían de colapsarse si no están soportadas por un injerto, por un biomaterial abajo, ¿no? Lo que les decía del el polvito, entre comillas, el polvito. Y no deben de ser usarse sin ese biomaterial, según aquí un autor de su marco de referencia, de su marco teórico. Las propiedades mecánicas de las membranas corticales usadas en el presente estudio permitieron que los márgenes del defecto sellaran fácilmente, dándole, o sea, por el hecho que estaba tanto el biomaterial como las laminitas de hueso cortical.
y todos los que se usaron tenían el mismo grueso. Okay. Las membranas fueron bien toleradas por los tejidos circundantes sin provocar inflamación, infección o dehiscencia de los tejidos. Se permitió un cierre apropiado de los tejidos para que, pues bueno, no hubiera complicaciones y pudiera cicatrizar adecuadamente. En una evaluación cualitativa histológica se probó que en un tiempo de 4 o 6 meses la membrana equina cortical aún estaba en el lado oclusal, todavía no se reabsorbía, y así como mostró ese autor, así, y o sea, que está en acorde o está acorde a lo que dijo Mahzoub, que la membrana mantuvo su integridad por lo menos 8 meses después del posoperatorio. Entonces, ¿qué me puedo esperar yo? Si coloco esa membrana y 8 meses vuelvo a entrar, pues que ahí estaba todavía, ahí está todavía. Ahí pasan una lenta reabsorción y permanecen oclusales por significativamente más tiempo que otras membranas reabsorbibles. Se mostró después con una tomografía que hay una capa de hueso cortical en el área que se usó esta técnica. Se creó nuevo hueso cortical. También hay que recordar que las membranas se trataron con un tratamiento enzimático para que no tuvieran reacciones inmunológicas. Y pues bueno, es básicamente eso, ¿no? Las conclusiones. Dicen que la membrana de hueso cortical equino usada en este caso, en esta serie de casos, en combinación con ese biomaterial también óseo equino, permitieron un éxito implantológico y protésico a mediano plazo, que no fue diferente a las otras membranas que se usan para este tipo de procedimientos. Estas membranas pueden permanecer oclusales por un periodo de al menos 4 meses, y en combinación con el biomaterial de equino tratado, pueden contribuir a preservar el hueso alveolar, es la anchura o el espesor del hueso alveolar con el paso del tiempo. Ambos efectos, ambas su efectividad y sus propiedades remodeladoras deben de ser sujetas a futuras investigaciones. Entonces, pues este es el artículo. Les digo, yo acabo de descubrir este biomaterial. Yo sé que no es nuevo, tienen más de 10 años probándolo, pero yo no lo había escuchado y me voló la cabeza precisamente porque tengo un caso sobre esto. Y ahorita que les comentaba que iba a discutir más sobre la disponibilidad de este tipo de biomateriales, me duele mucho que no estén tan accesibles en países un poquito más en vías de desarrollo como lo es México. Yo veo que varias marcas comerciales o casas comerciales en Estados Unidos lo manejan, y en México no he encontrado ninguna, ni siquiera Straumann. No he encontrado una casa comercial que la maneje para poder adquirirlo, precisamente porque tengo un caso en el cual me interesaría probarla. Pero bueno, espero que les haya gustado, espero que los que no conocían este biomaterial, pues lo conozcan, se hayan enamorado de él así como yo, y pues que lo prueben, ¿no? Y después, si lo prueban, me digan cómo salió, así como yo también les estaré contando los resultados de este biomaterial. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este lunes literario, edición miércoles. Espero que esta información, esta evidencia les haya servido. Hay que recordar que es una serie de casos, no es un estudio de corte, no es un estudio controlado, aleatorizado, no es nada más, es una serie de casos, ¿no? Y hay que tratarlo con sus ciertas reservas, como merecen este tipo de estudios, pero pues algo es algo, ¿no? Y mostraron muy buenos resultados en ambos, en los casos, bueno, en los 32 casos que mostraron, y pues bueno, supongo que vale la pena explorarlo, y si nuestro paciente y nuestras habilidades nos lo permiten, pues bueno, también echarlo a volar nosotros, a ver qué resultado nos da. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo lunes literario. Nos vemos la próxima semana.